Bueno, ¿ven la pantalla, chicos? Sí, sí, se Sí, ve, se Val. ve. Bueno, nada, esto es el segundo encuentro, ¿no? del espacio que habíamos planteado para R2, que como todos ya saben, lo que tocaba hablar era de estado ácido base y medio interno. Somos poquitos, así que tratemos de hacerlo lo más participativo posible, sobre todo porque es una modalidad taller y la idea es que esto sea un intercambio. El título de la clase fue Estado ácido base y medio interno, lectura práctica, justamente porque lo que vamos a hacer hincapié, o en lo que vamos a tratar de centrarnos, es más bien en cómo nos paramos frente a un protocolo de medio interno y cómo lo interpretamos, más que en el abordaje terapéutico y demás, si bien algunas situaciones puntuales de terapéutica vamos a charlar. Antes de eso, lo que les quería dejar acá son dos frases que me parece que son importantes a la hora de encarar este tema. La primera que ven más arriba la habrán visto en la bibliografía que les mandé, que es una cita que hace el Montero a la Sociedad Americana de Pediatría, que dice: la complejidad de los trastornos ácido-base mistifica inicialmente a los clínicos, el dominio de unos cuantos aspectos de la fisiología elimina el misterio y facilita el diagnóstico. Y la segunda frase, la frase de más abajo, no sé si está escrita en algún lado o no, pero es una frase que le robé a Abu Yayed, que ha sido para mí un referente en el tema en particular, y creo que lo ha sido para toda la residencia. Últimamente han visto el módulo de medio interno, fue dictado básicamente por él, que dice: no deberían quedar dudas que para comprender el estado ácido base y el medio interno se requiere el conocimiento de la historia natural de las enfermedades y un análisis sistemático. Dicho esto, los objetivos de la clase van a ser elaborar un método sistemático de lectura del estado ácido base ionograma, integrar conocimientos fisiológicos, clínicos y prácticos, y discutir el abordaje terapéutico de alguna patología en particular, ¿sí?, que vamos a ir viendo. La modalidad de la clase va a ser partir de una situación clínica puntual que ustedes ya tienen, que les había subido los casos clínicos a la plataforma de Paddle. Hacer el análisis sistemático del estudio complementario, que en este caso va a ser un protocolo de medio interno, y tocar, aunque sea de oído, charlar un poco algunos pilares del abordaje terapéutico de alteraciones puntuales. Lo que yo les propongo es que, si bien hay múltiples formas de pararse y de interpretar un protocolo de medio interno, tratemos de pensarlo y pararnos frente a estos que vamos a ver ahora, intentando responder las siguientes 4 preguntas. En primera instancia, si el protocolo tiene coherencia interna. En segunda instancia, ¿cuál es el trastorno primario? En tercera instancia, si hay una respuesta compensadora adecuada a ese trastorno primario. Y en una cuarta instancia, una instancia integradora, tratar de determinar cuál es el mecanismo compensador de este desequilibrio o de este trastorno. Antes de seguir, lo que quiero hacerles es una mención respecto de la coherencia interna. Realmente lo puse y ahora me estoy arrepintiendo de haberlo puesto en las diapositivas, eh, pero lo puse como una formalidad. La realidad es que la coherencia interna o el cálculo de la coherencia interna, si bien lo vamos a ver en toda la clase, es algo que está destinado a los hospitales en los que se transmiten los protocolos a mano, de manera escrita o de manera oral, en donde puede haber un error entre el emisor de la información y el receptor. En nuestro hospital, que tenemos métodos automatizados, que se imprime el papel, no tiene mucho sentido calcularla. Sepan que es un concepto que existe, sepan que se puede calcular y que lo vamos a ir pasando medio por alto a lo largo de esta clase. Bueno, sin otra cosa que decir, el primer caso ya lo deben haber leído, es Martín, de 12 años de vida,
tiene un antecedente de diabetes tipo 1, consulta por presentar un cuadro de dolor abdominal y vómitos de 48 horas de evolución, refiere además polidipsia, poliuria, al examen físico y como dato positivo. Todo lo que ven acá es todo lo que van a saber, no hay nada escondido. Al examen físico como dato positivo se encuentra en mal estado general, letárgico, tiene una frecuencia cardíaca de 130, una frecuencia respiratoria de 40 y una saturación de oxígeno de 98%, pesa 40 kilogramos y tiene pulsos débiles, impresionando ojeroso y con mucosas secas. A lo cual viene la pregunta, quizás obvia, ¿cuál es su hipótesis diagnóstica y qué esperan encontrar ustedes en un estado ácido base de este paciente? ¿Qué les parece? ¿Alguno? Cric, cric. Hola, Ale, Sí, Afri. ¿cómo estás? Sí, o sea, sería el antecedente de la diabetes sería un paciente diabético con una descompensación, que en este caso estaría chocado o estaría con una deshidratación severa, puede ser secundaria a su patología de base. No me sale una cetoacidosis Perfecto, diabética. O sea, esa sería la perfecto, hipótesis diagnóstica. Y en perfecto. este caso, esperaríamos encontrar un estado ácido base con una acidosis metabólica. Más que todo por su deshidratación. Perfecto. ¿Solo por su deshidratación, la acidosis metabólica? No, también por la diabetes, o sea, también Perfecto. por ambos. ¿No? Por la cetoacidosis en sí. Sí. Exacto, uno se para ante este paciente y lo que ve es un diabético conocido con una descompensación aguda de su patología, en este caso una cetoacidosis, que como todos sabemos la cetoacidosis se comporta como un gran deshidratado, en este contexto una deshidratación grave o un shock hipovolémico, mejor dicho, puesto que ya tiene pulsos débiles, mal estado general, letargia, etc. Y como dice Afri, uno esperaría por lo menos una acidosis metabólica, ¿no? El paciente adjunta el siguiente estado ácido-base, que tiene un pH de 7,29 con una PCO2 de 23, un bicarbonato de 11,2 con un exceso de base de menos 13, 127 de sodio, 5,6 de potasio, 1,1 de calcio y 90 de cloro. Yo lo que les propongo ahora para seguir adelante es que se tomen un segundo, que piensen en este estado ácido-base, si no tuvieron tiempo de verlo anteriormente en los casos clínicos, que piensen cómo lo interpretarían y después hagamos juntos el análisis sistemático y cuando terminemos el análisis sistemático veamos si su interpretación es la misma previa al análisis sistemático o posterior al análisis sistemático del protocolo y si es la misma que se me ocurrió hacer a mí en estas diapositivas. Les doy 10 segundos para que lo piensen y seguimos. Ale, mientras le digo a Luz, no sé si viste el mensaje que hay gente esperando como en la nebulosa ser asignado, no sé si ya fueron asignados o qué. Perfecto, gracias Agus. Sí, porque yo la verdad que no llego a ver el chat. Así Me que si encantó alguien lee el chat, lo de la nebulosa, como en el espacio que no se sabe dónde es. Claro, porque No, están, ya acepté a todos los que había. ¿Quién es porque Agus? ¿Quién? Diani me dijo que había. Ah, ya está listo, no dije Ah, nada. bueno, ahora si ya lo pensaron y ya lo tienen medianamente en la cabeza o lo anotaron o lo que sea, seguimos. Y vamos a seguir con el análisis sistemático en sí. Primero, la primera pregunta que habíamos planteado, obviamente, si el protocolo tiene coherencia interna. Esto lo vamos a decir solo una vez, por los motivos que ya les mencioné. La coherencia interna se calcula haciendo 24 por la PCO2 dividido todo por el bicarbonato. Y eso se tiene que cotejar en una tabla a ver si tu valor, que es la concentración de protones, se corresponde a un pH que debería ser el pH de nuestro paciente. Este protocolo en particular tenía una concentración de protones de 49, haciendo el 24 por la PCO2 dividido el bicarbonato,
que se corresponde a un pH de 730, cosa que es lo que tiene nuestro paciente aproximadamente. Podemos decir que el protocolo tiene coherencia interna. La segunda pregunta que vamos a intentar responder, como habíamos pensado, y acá se las dejo a ustedes, es ¿cuál es el trastorno primario en este protocolo? Una acidosis metabólica Con acidemia, agregaría. con pero- acidemia. Ujú. Tenés apagado el micrófono, Ale. Tengo apagado el micrófono. Bueno, ¿y cómo explicás o cómo explican eso que acabas de decir? Perfecto, tiene una acidosis metabólica con acidemia. ¿Por qué? Veo que el bicarbonato está bajo y el exceso de bases está aumentado. Perfecto, tenemos un valor de pH por debajo de 7,35, que es el valor de corte inferior, que es explicado por un descenso del bicarbonato, ¿sí? Con un exceso de bases muy negativo, cosa que nos habla también acerca de una acidosis. Entonces, lo que tendría nuestro paciente como trastorno primario sería una acidosis metabólica con acidemia, como bien dijeron los chicos. Dicho esto, podemos pasar entonces a la siguiente pregunta que habíamos planteado, que es ¿cuál sería o si estaría compensando adecuadamente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Compensa adecuadamente? ¿No compensa? ¿Se pasa de compensación? Sí, está compensado. O sea, como tiene una acidosis metabólica y está bajo el bicarbonato, la compensación sería mediante la PCO2, que tendría que disminuir. Y baja de 1 a 1.5. Si hice bien la cuenta, para mí está parcialmente compensado. Perfecto. O sea, tendría Perfecto. que bajar entre 12 y 18. Más o Perfecto, menos. yo puse, como decís vos, la compensación respiratoria debería ser que por cada 1000 equivalente litro que desciende el bicarbonato, descienda 1 a 1.5 la PCO2. Si tomamos como punto de corte del bicarbonato 24 y multiplicamos por 1 y por 1.5, aproximadamente debería descender entre 12 y 19, si no me equivoco. Cosa que nos tendría que dar un valor de PCO2 entre 27 y 21, cosa que es lo que tenemos. Es decir, que tenemos una acidosis metabólica con acidemia adecuadamente compensada, ¿sí? O parcialmente compensada, como les guste redactarlo. Entonces, ahora la cuarta pregunta y la pregunta integradora, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo generador? ¿Por qué este paciente presenta este trastorno y cómo lo explican? No, y el ¿Alguno? mecanismo generador sería la ganancia de ácidos, en este caso endógenos, o sospecharíamos, interpretando la sospecha de diagnóstico, que se vería reflejado, que corroboraríamos en el estado ácido-base con el aumento del anión gap por encima del valor normal. Perfecto. Entonces, por el contexto clínico del paciente, uno sospecha que vaya a haber una ganancia de ácidos y que ese sea el mecanismo generador, de la acidosis metabólica con acidemia de nuestro paciente. ¿Cómo lo confirmo eso? Como dice Agustín, con el anión gap. Si calculamos el anión gap, que era el sodio menos el bicarbonato más el cloro, en este paciente nos da aproximadamente de 25.8, lo que nos habla a favor de la ganancia de ácido. Entonces, si seguimos adelante, también vamos a observar que este paciente tiene otras alteraciones en el trastorno del estado ácido base y medio interno, ¿sí? Que no es un trastorno puro, sino que es un trastorno mixto en el sentido de que el ionograma también se ve bastante alterado. Va a tener una hiponatremia, una hipercalemia,
y una hipocloremia. A lo que mi pregunta es ahora, ¿cómo me explican cada una de estas alteraciones? Vayamos por parte. ¿Cómo me explican la hiponatrémica? La hiponatremia sería porque tenemos un aumento de la glucemia. Sería como más... no sé. Sí, Perfecto. yo estoy de acuerdo con ¿Cuál lo que dice sería el Lula. nombre y La apellido de eso? hiponatremia, Sí, o sea, sería una falsa hiponatremia en realidad. No, o una Mm, pseudo hiponatremia. No, no sé, no es una. Bueno, no en sé, pero es realidad por la es una hiponatremia glucemia. hipotónica. ¿Una hiponatremia? Hipotónica, siguiendo en el análisis del líquido extracelular, lo pensás como una hiponatremia hipotónica, y en este caso uno esperaría que sea a expensas del aumento de la osmolaridad por la hiperglucemia, y asociado a esto, la diuresis, esta poliuria que tiene la diuresis osmótica, hace a la pérdida también de sodio, que si no es alta, creo en el contexto del paciente, pero podríamos corroborar con un sodio urinario que probablemente se vea aumentado en este contexto de la diuresis osmótica. Perfecto, te hago una sola corrección. Vos hablaste de que la glucemia aumenta la osmolaridad plasmática y eso nos da una hiponatremia. Ya sé que puede llegar a decirse una hiponatremia hiperosmolar, ¿sí? No hipoosmolar, ¿sí? Pero está perfecta la acotación que haces. En el contexto de la hiperglucemia, eso genera un aumento de la osmolaridad plasmática que hace que el sodio descienda y además hay una ligera expoliación de sodio debido a la poliuria. El mecanismo generador de esta hiponatremia es hiperosmolar, una hiponatremia hiperosmolar. ¿Y del potasio? ¿Qué opinan de esa hipercalemia? ¿Es común que vean Igual, Ale, pacientes cetoacidóticos perdón, hipercalémicos? Sí, decime. que vuelva al sodio, ¿no entraría eh, como hipotónica? Entiendo que lo que digo es como que la hiperglucemia aumenta la osmolaridad, pero ¿no sería dentro del grupo de las hipotónicas o no es dentro de las hiper? No, es dentro de la hiper. Ahora más adelante charlamos bien cómo calculamos la osmolaridad plasmática y cómo clasificamos a las hiponatremias, pero a grandes rasgos las hiponatremias se podían calcular, se podían clasificar en isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. En el caso de las que hay un aumento de la osmolaridad, como es el caso de la hiperglucemia, estamos hablando de hiponatremias hipertónicas, ¿sí? O hiperosmolares. Si quedó más o menos claro, pasamos a la hipercalemia. De todas Sí, formas, sí, sí, ahora sí. lo explicamos bien. Bueno, y ya que está, decime, ¿cómo explicás la hipercalemia? No, por ahí no sé si es lo habitual encontrarlos con hipercalemia, sí puede encontrarse aumentado en el contexto de la acidosis, ahí esperaríamos un aumento del potasio o quizá una sobreestimación de potasio, debido a que en el contexto de la acidosis, por compensación transcelular, hay una redistribución con el potasio corporal, digamos, sería de las hipercalemias con potasio corporal total normal, o a veces por ahí en el contexto de esta hipercalemia y bueno, puede verse después, si esto seguiría evolucionando, verse disminuido, deplesionado también. Pero creo que eso, por la redistribución en el contexto de la acidosis. Perfecto. Sería, como vos bien dijiste, una hipercalemia translocacional, ¿sí? Es decir, que una redistribución del potasio debido a la acidosis del intracelular al extracelular, con un potasio corporal total, ya sea normal en una primera instancia o ligeramente o disminuido francamente debido a la exfoliación urinaria, ¿sí? Es un paciente poliúrico que va a exfoliar potasio por vía renal. Entonces, una hipercalemia translocacional con potasio corporal total disminuido. Y por último, a ver si alguno se anima, porque la verdad que a mí al principio me costó decir, bueno, ¿de dónde carajo viene? ¿Cómo explican la hipocloremia?
No sé si por el hecho de que también tiene otros síntomas como los vómitos puede generar la hipocloremia. Una de las razones. Perfecto, Afri. Siempre correlacionarlo con la clínica del paciente, ¿sí? Es un paciente que empezó su cuadro con vómitos. Yo cuando me paré frente a este medio interno dije, ¿cómo lo explico? Y empecé a sacar cuentas de acá, cuentas de allá, no me daba cuenta. Y después me dijeron, pero el paciente está vomitando, ¿sí? Y cuando vomita, pierde cloro. Quizás ese sea el mecanismo de su hipocloremia, un síndrome de pérdida gástrica. También podría decirse que en toda esta alteración renal, de la exfoliación, retención de algunos electrolitos, eliminación de otros y demás, pueda estar perdiendo un poco de cloro por vía urinaria. Pero lo más probable es que haya perdido cloro por los vómitos. Dicho todo esto, hablamos de acidemia, hablamos de acidosis, hablamos de compensación, hablamos del GAP, hiponatremias, hipercalemia, hipocloremia. ¿Alguno se anima a resumir todo y a interpretarlo? Sí, yo creo que podríamos quedar entonces que es en lo que se ve en el medio interno, es una acidosis metabólica con acidemia parcialmente compensada, con anión GAP aumentado, anemia leve por redistribución, hipocloremia por pérdidas gástricas e hiponatremia hipertónica, bueno, asociada a la diabetes osmótica, o ahí podría terminar. Y Perfecto. además creo que ¿Algún otro también agregaría algo? Sí, decime, Agus. que en relación al diagnóstico, aunque nos faltan los otros parámetros para definir la cetoacidosis, podríamos pensar que se trata de una cetoacidosis leve por lo que son los valores de pH y de bicarbonato. Digo, aunque nos falte de glucemia y corroborar la presencia de cetonas en sangre o en orina, bueno. Perfecto. ¿Algún otro que esté de acuerdo o en desacuerdo con la interpretación? ¿Todos la interpretaron más o menos igual? Bueno, presupongo que sí, entonces. ¿Y creen que con esa interpretación alcanza con decir una acidosis metabólica parcialmente compensada, con GAP aumentado, hiponatremia, hipercalemia e hipocloremia? ¿Estamos diciendo realmente cuando lo interpretamos de esa forma qué es lo que le pasa al paciente? Yo algo que les voy a decir ahora, ustedes tómenlo o déjenlo. Esto es una forma mía de ver las cosas, es algo que me remarcó Miguel Clerc un montón de veces. Cuando uno describe un medio interno, cuando uno interpreta un medio interno, tiene que ponerlo en el contexto del paciente. Ustedes nunca pondrían que el paciente tiene un descenso de la hemoglobina con una hipocromía y una microcitosis. Ustedes pondrían que el paciente tiene una anemia normocítica hipocrómica microcítica, ¿sí? Cuando uno interpreta el estado ácido-base, lo debe interpretar en el contexto del paciente, ¿sí? No en el contexto, no solamente describirlo. ¿Sí? A mí se me ocurrió interpretarlo como una acidosis metabólica parcialmente compensada, con GAP aumentado y acidemia debido a la ganancia de ácidos endógenos, más una hiponatremia hiperosmolar por hiperglucemia, hiperpotasemia translocacional debida a acidemia con potasio corporal total disminuido, por exploración urinaria e hipocloremia de origen gastrointestinal en el contexto de un paciente diabético cursando una cetoacidosis. Como verán, me quedó una interpretación bastante larga, pero que intenta englobar, o por lo menos así lo veo yo, toda la patología del paciente y explicar por qué cada una de esas alteraciones, porque eso es realmente la interpretación. No solamente describir la alteración,
sino tratar de interpretarla, ¿sí? Ahora mi pregunta antes de pasar al siguiente caso clínico es, cuando vieron el medio interno por primera vez, en general, ¿habían interpretado de la misma forma que posteriormente al análisis sistemático? Yo por ahí lo había hecho como medio por arriba, o sea, no es que me había detenido en cada cosa. La acidosis metabólica, como así, digamos. No había calculado lo del GAP, así que por ahí después ayuda a hacerlo bien sistemático después para ver cada una de las cosas. Perfecto. Claro, uno cuando se para, como hemos dicho ya varias veces, cuando se para enfrente, lo importante es tratar de ser lo más sistemático posible, ¿sí? Porque es un método complementario que puede tener muchos factores que aumenten nuestro índice de error, ¿sí? Entonces lo importante es ser sistemáticos, pensar en el trastorno primario, pensar en si compensa, pensar en el mecanismo generador y ver el resto del medio interno, ver el ionograma, a ver si hay algo que estamos pasando por alto o que no tuvimos en cuenta en la primera interpretación, ¿sí? Dicho esto, creo que todos más o menos en este caso lo habían pensado, sí, es un caso que estamos bastante acostumbrados a ver en el hospital. Entonces vamos a pasar a lo que sería la discusión, ¿sí? A partir de este caso clínico, que va a ser, en primer lugar, la acidosis metabólica, muy por arriba porque ya lo dijeron todos, ¿sí? Tener en cuenta que las acidosis son un mecanismo de acumulación de ácidos o pérdida de bases que producen una alteración en menos del pH, pueden ser respiratorias o metabólicas, y que las metabólicas a su vez pueden ser por ganancia de ácidos, ya sean exógenos, endógenos, o por una baja excreción de los mismos, que en realidad sigue siendo una ganancia. Dentro de los exógenos nunca nos olvidemos de los tóxicos, y dentro de los endógenos el ácido láctico, que se puede ver en el shock, que se puede ver en la sepsis, los cetoácidos como el de nuestro paciente, y las metabolopatías. Y en lo que serían la pérdida de bicarbonato, que sería el otro mecanismo generador de acidosis metabólica, tener en cuenta la pérdida que puede ser intestinal o renal. Nunca dejar de pensar, y eso lo vamos a hablar ahora en un ratito, las causas mixtas de acidosis metabólica, es decir, causas en las cuales haya una ganancia de ácidos, como puede ser una pérdida de ácidos, como puede ser en la diarrea, más una ganancia de ácidos si a esta diarrea se le suma un shock. Entonces, a las acidosis metabólicas las podíamos clasificar en las que ganan ácidos y en las que pierden bicarbonato. En las que ganan ácidos es en las que vamos a encontrar el anión GAP aumentado y un cloro normal, es decir, acidosis metabólica con GAP aumentado o acidosis metabólica normoclorémica sería más o menos lo mismo. Y en las que pierden bicarbonato es aquellas en las que vamos a encontrar un anión GAP normal y un cloro aumentado. Esto es porque por cada bicarbonato que uno pierde, ya sea por vía digestiva o por vía renal, lo que intenta hacer el organismo es mantener los valores eléctricos de las membranas y retiene cargas negativas, en este caso del cloro. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta siempre al momento de analizar una acidosis es calcular el GAP, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, que es el sodio menos el bicarbonato y el cloro. Calcular el cloro esperado, ¿sí? Que es aproximadamente el 75% del sodio. Y tener en cuenta algo que vamos a hablar en el futuro encuentro, en el próximo encuentro, lo que sería el GAP corregido. El anión GAP se altera cuando hay un descenso importante del pH y cuando hay un descenso de la albúmina. Entonces debe corregirse según pH y según albúmina, algo que ahora solamente nombramos, ténganlo en cuenta, búsquenlo, traten de leerlo, que lo vamos a charlar en el próximo encuentro.
Y luego lo que uno podría analizar son los famosos deltas. Mi idea no es hacer mucho barullo con esto, pero que los tengan en cuenta para que también los vayan a buscarlos, porque los vamos a calcular y los vamos a tratar de desglosar en el próximo encuentro. En un principio, el delta bicarbonato, que es el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real, el delta cloro, que es el cloro real menos el cloro esperado, y el delta delta o delta gap, que es el gap corregido menos el gap real, ¿sí? En las acidosis, una forma de resumir esto es hacer lo que se llama delta-delta, es dividir el delta gap por el delta bicarbonato. En las acidosis de origen puro, por así decirlo, ya sea solo por pérdida de ácidos o pérdida de bicarbonato o ganancias de ácidos, el gap aumenta mucho más de lo que disminuye el bicarbonato. Por ende nos va a dar una relación entre 1 y 2 aproximadamente. Pero en las acidosis de origen mixto, como puede ser, por ejemplo, una cetoacidosis con un cuadro diarreico importante, en el que hay una pérdida de bicarbonato más un aumento de los ácidos endógenos, vamos a tener un valor del delta gap, delta bicarbonato, aproximadamente menor de 1, entre 0,5 y 1, o menor a 0,5 si la pérdida es muy importante, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta y lo vamos a charlar más adelante, ahora no es para que se enrosquen mucho. El segundo tópico del que vamos a decir ahora algunas cositas es acerca de las hiponatremias. Como bien había nombrado Agus, y algo para tener en cuenta, es que el sodio es la vedette de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Es el factor fundamental que determina tanto la osmolaridad del plasma como la tonicidad del mismo. La osmolaridad plasmática puede calcularse como el sodio por 2 más la glucemia dividido 18 más la urea dividido 5.6. La realidad es que la glucemia a valores normales y la urea a valores normales pueden despreciarse porque no generan un gran impacto en la osmolaridad. Entonces la osmolaridad podría calcularse simplemente haciendo sodio por 2 más 10. Y la tonicidad plasmática, que es la osmolaridad efectiva, es decir, de esas partículas osmóticamente, cuáles son realmente las que son activas y relevantes, se puede calcular haciendo el sodio por 2 más la glucemia dividido 18. ¿Cuándo tiene que importarnos de manera real la glucemia? ¿Cuándo toma relevancia la glucemia en el cálculo de la osmolaridad plasmática? Cuando está por arriba de 200 miligramos de cilitro, es decir, por arriba de su umbral normal. Se dice que por cada 100 miligramos que aumente la glucemia por arriba de los 200 miligramos de cilitro, disminuye 1.6 el sodio por el efecto osmótico de la glucosa, ¿sí? Es así entonces que uno debería siempre corregir el sodio en la cetoacidosis en base al valor de glucemia, cosa que le dejo para que busquen para el próximo encuentro. Dicho esto, entonces vamos a decir que las hiponatremias se van a clasificar en las hiponatremias isotónicas o pseudohiponatremias, las hiponatremias hipotónicas y las hiponatremias hipertónicas. Las pseudohiponatremias o hiponatremias isotónicas son un error de laboratorio. Más bien, más que un error, son una interferencia, un artefacto de laboratorio. Se da en pacientes que tienen hiperproteinemias marcadas e hiperlipemia, que lo que hacen es intervenir en la lectura de la máquina acerca del sodio, ¿sí? No hay un descenso real del sodio, lo que hay es un error de la máquina. Las hiponatremias hipotónicas, a su vez, se pueden clasificar según la volemia, en hipovolémicas, euvolémicas e hipervolémicas. Las hipovolémicas son aquellas que más frecuente vamos a ver y son las que se dan en el contexto de pérdidas renales o gastrointestinales de líquidos y electrolitos, en este caso el sodio, y
su abordaje terapéutico va a consistir básicamente en la utilización de solución salina. Lo más frecuente que vamos a ver, por lejos, son las hiponatremias hipotónicas por pérdidas extrarrenales y dentro de las extrarrenales a nivel gastrointestinal sobre todo. Las hiponatremias hipotónicas eubolémicas son aquellas que se dan en algunos cuadros en los que hay una retención hídrica, por así decirlo, en el intravascular sobre todo, que llevan a un estado de ligera dilución del sodio, como puede ser el CIJAD y otro tipo de patologías. Y en estas el abordaje terapéutico inicial va a ser obviamente la restricción de líquido. Por último, dentro de las hiponatremias hipotónicas vamos a encontrar las hipervolémicas, ¿sí? Que son aquellas que se ven en los estados formadores de edema o en los estados en los que hay una franca retención hídrica, como pueden ser la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, la insuficiencia renal, donde el abordaje terapéutico inicial va a estar destinado a la restricción de agua y de sal. El tercer grupo, y es el que tenía nuestro paciente, son las hiponatremias hipertónicas, que son aquellas en las cuales hay algún factor que genera un aumento de la tonicidad plasmática que hace que descienda nuestro sodio, como pueden ser la hiperglucemia, que es lo más frecuente que van a ver dentro de las hiponatremias hipertónicas, y las intoxicaciones con manitol, glicerol, que la verdad que son muy raras. Como concepto fundamental, más allá de la hiponatremia hipertónica que tenían nuestros pacientes, quédense con que el 90% de las hiponatremias van a ser hipotónicas y dentro de las hiponatremias hipotónicas lo más frecuente es que sean hipovolémicas por pérdidas gastrointestinales. Dicho esto y muy por arriba, el tratamiento de las hiponatremias. ¿Cuándo vamos a tratar las hiponatremias? Cuando estas tienen un valor de sodio menor a 120 o cuando el sodio es menor a 125, pero el paciente presenta síntomas. Síntomas que vamos a dividir en moderados y graves, ¿sí? Tengan en cuenta que los síntomas moderados pueden ser el embotamiento o la letargia, pueden ser un estado confusional, pueden ser vómitos, ¿sí? Y los síntomas graves, síntomas sobre todo neurológicos, como pueden ser convulsiones, coma, depresión respiratoria, etc. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a las hiponatremias? Va a ser acorde a la sintomatología y al tiempo de instauración. Mientras más grave sea la hiponatremia, mientras más grave sea la sintomatología, más agresivo voy a ser con el tratamiento, y mientras más aguda sea, también voy a ser agresivo, teniendo en cuenta que en las hiponatremias de instauración más lenta o de instauración crónica, uno debería ser quizá un poco más cauteloso por el riesgo a la desmielinización osmótica que puede producir nuestra corrección. ¿Cuál es la forma de corregirla? Lo van a ver en el normativo, hay una fórmula para calcularla según el agua corporal total. La forma práctica es de 3 a 5 mililitros kilo de la solución de cloruro de sodio al 3%, ¿sí? A pasar en 5 horas en las hiponatremias asintomáticas, lo que nos asegura un flujo de 1 milequivalente kilo hora. Y en caso de las hiponatremias sintomáticas o de síntomas severos, podríamos hacer dos cosas. O pasar a 2 mililitros kilo, ¿sí? Como ha comentado Agus en las clases que les dio últimamente, o pasar a 5 mililitros kilo en bolo hasta el cese de los síntomas y una vez cesados los síntomas, seguir con el resto del goteo a completar las 5 horas de las que habíamos hablado. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguien que quiera acotar algo acerca del caso clínico de las acidosis, de las hiponatremias, de algo que no entendieron o que no dije? ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, si nadie tiene nada para decir,
Vamos al segundo caso, ¿les parece? El segundo caso clínico, espero también lo hayan leído antes, es Julia, de 1 año y 8 meses, tiene antecedentes de una CBO a repetición, consulta por dificultad respiratoria de 72 horas de evolución. Al examen físico como dato positivo, está en mal estado general, tendiente al sueño, tiene una frecuencia cardíaca de 160, respiratoria de 60, una saturación de oxígeno del 89% con una máscara reservorio, está afebril y pesa 15 kilos. Tiene tiraje universal, disminución generalizada del murmullo a predominio del hemitórax derecho y sibilancias aisladas. La pregunta, como siempre, es ¿cuál es su hipótesis diagnóstica? ¿Qué creen que le está pasando a nuestra paciente, chicos? Pareciera tener un cuadro de una crisis broncoobstructiva, o podríamos decir una bronquitis obstructiva, como para definir el cuadro, que representa una exacerbación respiratoria en un paciente, no sé si secuelar respiratorio o por qué, pero que tiene cuadros a repetición, sibilante recurrente, se podría decir. Habría que ver en base al conocimiento más de la clínica si será típico, atípico o a qué se deberá, si habrá tenido episodios virales graves de más chico o si tendrá antecedentes, bueno, habrá que ver. Que además habría que hacer como una acotación o una valoración clínica que represente la gravedad del paciente, como ahí ponen en el chat que ponen insuficiencia respiratoria, pensándolo como un síndrome clínico no estaría mal. Habría que como definirlo con el gas, pero parece serlo. Bueno, y ahí me la dejaste picando, y justo encima los chicos que hicieron el comentario están en terapia. ¿Necesitamos un gas para definir la insuficiencia respiratoria? A ver qué dicen en el chat. Soy solo Maca. Y no, bueno, pero no respondiste, Maca. ¿Necesitamos un gas para definir la insuficiencia respiratoria? Si no, alguno, cualquiera. No, en realidad es un síndrome clínico. El gas lo que le pone es la definición, hasta puede tipificar, como decía Maca, si va a ser mixta, proponía la hipercapnia, o si va a ser solo hipoxémica, pero es un síndrome clínico. Perfecto, ahí Brian también dice que con la clínica alcanza. Perfecto, la insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico, si bien hay una definición gasométrica de la misma, nosotros con la clínica la podemos ver, ¿sí? Este paciente, como bien dice Aus, puede tener una exacerbación respiratoria de su patología bronquial previa, pero además de eso se encuentra en insuficiencia respiratoria o por lo menos en una crisis respiratoria aguda inminente, un CRIA, ¿sí? Dicho esto, ¿qué esperan encontrar ustedes en este paciente, perdón, previo se decide su ingreso a UTIP por esto mismo, por la insuficiencia respiratoria que estaba cursando? Previo a esto le solicitan ciertos estudios, entre ellos un estado ácido-base ionograma, y como la clase es de estado ácido-base ionograma, mi pregunta es, ¿qué esperarían encontrar en el estado ácido-base de este paciente? Ahí Brian dice el gas te lo piden para pasar la UTIP, sí, la verdad que es real y es lo que pasó. Por eso, antes de mostrarles el gas, ¿qué es lo que esperarían encontrar? Creo que también, capaz que me equivoque, ¿no? Porque va a depender también en el momento que esté de su enfermedad, porque
Al tener una taquipnea al principio va a estar hiperventilando, entonces la CO2 va a tender a disminuir y va a hablar más de una alcalosis, pero después a medida que se vaya agotando que se vaya agotando respiratoriamente, va a empezar a acumular más CO2 y se va a transformar en una acidosis respiratoria. No sé si... Perfecto. Y entonces yo te hago una pregunta que después más adelante vamos a hablar, pero si en este paciente que está tan grave recibís un gas normal, ¿te tranquiliza, te preocupa? Y no, porque clínicamente yo sé que está mal, o sea, no me va a tranquilizar. Puede ser que o se lo saqué muy temprano, o no sé, o se lo sacaría de nuevo, esperé unas horas más, pero ya la clínica me habla de un paciente que está grave. Perfecto. La clínica es soberana, ¿sí? Lo que define el cuadro de nuestro paciente es la clínica. Si pese a eso nosotros quisiésemos sacarle un gas y ese gas viene normal, como bien dijiste vos, no implica que nuestro paciente esté bien, sino incluso que su patología está avanzando, que está en una etapa intermedia en donde con la taquipnea ya no alcanza a lavar dióxido de carbono. Una primera instancia de lavado de dióxido gracias a la taquipnea, una segunda instancia de normalización del dióxido y una tercera instancia de retención sería la historia natural de los cuadros obstructivos. Ahora, siguiendo, les muestro el estado ácido-base de esta paciente, ¿sí? Y vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos con el otro. Piénsenlo, traten de tenerlo en la cabeza, anótense si quieren cuál es su interpretación, si es que no la hicieron antes con los casos que les mandé, y después lo desglosamos y vemos si ha cambiado algo en nuestra interpretación. Tenía un pH de 7,29 con una PCO2 de 57, una PO2 de 87, un bicarbonato de 26,7 y un exceso de bases de menos 1,1. El sodio era de 138, el potasio de 4, tenía 1,16 de calcio y 102 de cloro. Si ya más o menos lo tienen y lo pensaron, lo vieron un poco, paso. Si no, si quieren les doy unos segunditos. Les doy 10 segunditos. Bueno, soy muy malo calculando y medio ansioso, así que calculo que ya pasaron los 10 segunditos. Así que vamos a seguir adelante. Vamos con el análisis sistemático, respondiendo las mismas 4 preguntas que respondimos con el caso anterior. En primera instancia, si el protocolo tiene coherencia interna, como bien dijimos, no vamos a repetir esto, hacemos el cálculo y el protocolo da una concentración de protones de 51, que se corresponde con un pH de 7,30, aproximadamente el que tiene nuestro paciente, muy similar al cálculo del paciente anterior. La siguiente pregunta que deberíamos responder, y acá se las dejo a ustedes, es ¿cuál es el trastorno primario de nuestro paciente? Una acidosis respiratoria con acidemia, puedo ver el aumento de la PCO2 y parcialmente compensada. Creo que, porque si no me equivoco, creo que tenía que aumentar el bicarbonato 1 por cada 10 que aumenta la PCO2, más o menos aumentó 20, 17 y tiene un bicarbonato de 26, creo que estaría parcialmente compensada. Tenés el micrófono apagado, Ale. Te adelantaste un poquito, pero el trastorno primario, entonces, es no estoy pudiendo pasar las diapositivas, una acidosis respiratoria con acidemia, ¿sí? Hay un descenso del pH con un aumento de la PCO2 que nos lo explica.
La siguiente pregunta, a la que Lu se adelantó un poco, es si compensa adecuadamente. Lu lo que dijo es que por cada 10 puntos aproximadamente que aumenta la PCO2, uno esperaría que aumente un punto el bicarbonato. Si el de nuestro paciente es de 57, entre 1 y 2 debería aumentar, y nuestro paciente tiene 26, entonces para ella está adecuadamente compensada. ¿Todos están de acuerdo con esto? Yo creo que es un paciente que hay que ver, como digo, un poco más de la historia, pero que podría tener cierto grado de acidosis crónica, acidosis respiratoria crónica. No sé si cuán frecuentes son estos episodios, si hay periodos intercríticos normal, no, depende, probablemente sea normal y sea una acidosis respiratoria aguda, capaz que con 72 horas de evolución ya está como intentando compensar hasta un poco más, pero no crónica. Pero me pregunto qué podría ser el caso de que sea un paciente respiratorio crónico, un poco hipertónico de base. Sí, yo lo tomé más como una insuficiencia aguda, pero es verdad, o sea, ahora pensándolo bien, la compensación metabólica no es inmediata, tarda un poco más, pero bueno, tiene 72 horas de evolución. No sé, capaz que ya tuvo tiempo un poco de compensar. Perfecto, No sé. ahí tiraron dos conceptos importantísimos. El agudo versus el crónico y el tiempo de compensación renal, ¿no? Pero antes de avanzar con eso, mi pregunta es, ¿el valor de bicarbonato normal cuál es? Sí, es 24, puede ser que con 26.7 estoy un poco pasada, ahora que me estoy dando cuenta, pero bueno. ¿Alguno? ¿Algún otro? No sé bien a qué va, Sale, pero yo, una de las cosas que iba pensando, sin irme de tu pregunta, pero para responder algo, me parece que también el paciente podría manejar cierto bicarbonato en su normalidad, que ahora es nuevamente insuficiente comparado con esta exacerbación aguda. No sé, por ahí este es el bicarbonato normal del paciente, o que no llegó a compensar demasiado, y por eso quizás no sé si entra en los valores de compensación crónica. No sé, cuando preguntaste qué es lo normal, si es para el paciente o para la gente. No, en general, ¿qué te parece cuál es el valor normal de bicarbonato? Sí, igual, ay, perdón, yo voy pensando y voy hablando. Está perfecto. Pero es 24 más menos 2, capaz que lo leí muy rápido, o sea, está dentro del parámetro normal, o sea que no compensó nada. Por O ahí. sea que ni siquiera siendo aguda No. compensa el paciente. Nada, como decían los chicos, si nosotros podemos clasificar a las acidosis respiratorias en agudas y crónicas, ¿sí? Y vamos a decir que las agudas tienen un tiempo de compensación renal de aproximadamente entre 12 y 24 horas, y como bien dijeron, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, aumenta 1 a 2, según donde lean, mil equivalentes litro el bicarbonato, ¿sí? Y en las acidosis respiratorias crónicas, que son aquellas que se dan luego de los 3 a 5 días aproximadamente, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, el bicarbonato va a aumentar entre 3 y 4, yo les puse 4, pero entre 3 y 4 mil equivalentes litro, según de dónde lean. Por ende, si tomamos como valor normal a nuestro bicarbonato en 24 más menos 2, este paciente ni siquiera estaría logrando una compensación aguda, ¿sí? Y ni hablar de que nuestro paciente lleva 3 días de evolución de este cuadro obstructivo, por lo que uno pensaría que debería tener una compensación un poco más adecuada.
El bicarbonato esperado, entonces, si lo tomamos como crónico, sería de aproximadamente entre 30 y 34, y si lo tomamos como agudo, sería 1 o 2 puntos por arriba de 26, que es el valor de corte superior del bicarbonato, si bien solemos usar el 24 como valor estándar para no olvidarnos y no tener en la cabeza un rango. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Tiene la acidosis respiratoria con acidemia y no está compensando adecuadamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo generador? ¿Alguno? ¿Por qué no compensa este paciente? En ese contexto sistémico podría, con cierto grado de deshidratación, cierto grado de compromiso hemodinámico que no permita una buena perfusión renal y una buena acción, o no sé, se me ocurre, la verdad que no lo había pensado. Bueno, ahí Agus tiró la teoría de que haya un factor renal, ¿sí? Incluso Maga también ya puso ahí arriba algo de si podría ser un trastorno, Maca, perdón, si podría ser un trastorno mixto, que se condice con lo que dice Agus. Una de las opciones es, bueno, nuestro paciente tiene una CBO y está en cría, y por la cría tiene una afectación renal por la hipovolemia o tenía una afectación renal de base. ¿Les parece algo que puede ser lo más frecuente, que un paciente con una clínica respiratoria tan clara encima tenga una patología renal sobreagregada? ¿Qué otra cosa puede haberle pasado? No sé, y algún proceso infeccioso que, como decía en la parte clínica, que había disminución del murmullo izquierdo, me parece, pensando en eso, que apoya más el trastorno mixto para hablar de una acidosis metabólica. Bueno, esa sería otra opción, ¿sí? Un trastorno mixto secundario a una acidosis metabólica por infección. La realidad es que si uno piensa la historia natural del cuadro de este paciente, con el trastorno obstructivo crónico, con la evolución de 72 horas, de dificultad respiratoria y demás, quizás, y una clínica tan clara respiratoria sin una clínica tan clara respiratoria sin alteración hemodinámica, por lo menos hasta ahora, la sepsis con hipoperfusión y aumento de ácidos endógenos nos queda un poco lejos. El secreto creo que está en lo que dijo Lu, el tiempo de compensación renal. ¿Cuánto tarda el riñón en iniciar a compensar? Lu, vos ya lo dijiste, ¿querés repetirlo? Se fue Lu a dormir la siesta. ¿Algún otro? Yo, Ale, si querés, al principio estuvimos hablando como de una compensación respiratoria, que es el primer paso y que se produce en minutos, y la renal creo que tarda de 3, 5 días más o menos, un poco más. Sí, la compensación renal inicia a partir de las 12 horas aproximadamente, como dice Jime en el chat, aproximadamente entre las 12 y 24, según donde lean, como dice Nata, y es óptima, como bien vos decís, Manu, alrededor de las 72 horas y los 5 días. Entonces, yo sigo sin entender qué le puede haber pasado a este paciente que no compensa. Tenemos
dos teorías, una afectación, dos o tres teorías en juego, una afectación renal y un proceso de hipoperfusión que genere un aumento del ácido láctico, ¿sí? Quizás acá lo que no estamos pensando, y les tiro una pista, es qué pasa si nuestro paciente o cualquier paciente con una clínica respiratoria tiene, y considerando el tiempo de compensación renal, tiene una complicación hiperaguda. ¿Va a tener tiempo el riñón de compensar? Si vemos el mecanismo generador, nuestro paciente tiene una retención de CO2 con falta de compensación renal. Las dos teorías que se plantearon en este paciente fue una que ustedes pensaron, y está muy bien, como dijo Agus, es que tenga una patología renal. Otra que no se pensó, o por lo menos yo no la volqué en la diapositiva, es, como decía Afri, un aumento de ácidos exógenos en el contexto de una sepsis, por hipoperfusión o por lo que sea, pero la clínica no la acompaña, ¿sí? Y la otra, y que quizás se le está escapando, es una complicación aguda de su CBO, ¿sí? Una complicación tan importante y tan aguda que no le dé tiempo a ese riñón a responder, que no sea el riñón enfermo, que no sea la sepsis, que sea simplemente la velocidad de instauración, ¿sí? ¿Qué complicación aguda y tan devastadora puede llegar a tener una CBO? Ahí Nata dice se atelectasió, Agus dice se atelectació o se pinchó. ¿Alguna otra teoría? Perfecto, chicos. Esta es la placa de nuestro paciente. Como pueden ver, tiene un infiltrado intersticial espantoso que parece quizás mucho más que un simple cuadro obstructivo. Parece algo sobreinfectado, algo bacteriano, del lado izquierdo, pero del lado derecho se ve una pérdida de la trama con un desplazamiento del pulmón hacia mediastino, incluso pareciera ser un ligero velamiento que en este caso fue un error de técnica, pero también es sospechoso. Nuestro paciente hizo un neumotórax que fue tan abrupto que generó una retención aguda de la CO2 y no le dio tiempo al riñón de nuestro paciente a compensar, ¿sí? Esto que nosotros resolvimos con una placa, quizás se resolvía simplemente reinterrogando a la madre, algo que por guardia no hicimos, ¿sí? Se reinterrogaba a la madre, ¿siempre estuvo así de grave? ¿Siempre desde hace 72 horas que respira de esta manera? Y la mamá de una nena que ya tenía de estos cuadros a repetición y que sabía usar el salbutamol y que tenía un neumonólogo y demás, te decía, no, estaba igual que siempre, se agitaba y le daba salbutamol y mejoraba, y de repente de un minuto al otro se puso así, y por eso vine, ¿sí? Entonces, lo que tiene nuestro paciente es una acidosis respiratoria con acidemia en el contexto de una complicación aguda de un cuadro obstructivo que condiciona la falta de compensación renal por la velocidad de instauración, no por patología renal, no por patología infecciosa sobreagregada. Dicho esto, ¿alguno lo había pensado? ¿Alguno se había planteado el tema de que no compense? ¿Por qué no compensaba? ¿Qué podía hacer y demás? La clínica es súper aguda, eso pasó, dice Nata. Afri dice que no se lo hubiese planteado. Por ahí nos pusimos a pensar en cosas más complicadas y de nuevo dejamos de lado al paciente globalmente y por lo que consulta y nada, nos fuimos a lo renal y no pensamos en una complicación inmediata del cuadro. Perfecto, Manu, tal cual. Y esto es algo que nos pasó a todos, ¿sí? Cuando
Este paciente ingresó a terapia. En un principio nosotros creíamos que el neumotórax había sido postubo, que cuando lo ventilaron lo pincharon. Y si uno mira el gas, que es previo a la ventilación mecánica, ya tenía indicios de que podría haber estado cursando una complicación aguda que haya desencadenado todo ese cuadro tan cataclísmico, ya sea la atelectasia, complicación más frecuente de los cuadros broncoobstructivos y que nos daría un gas similar, una atelectasia masiva, ¿sí? O el neumotórax, que es lo que tenía nuestro paciente. Ni hablar si hubiese sido un neumotórax a tensión, que ese por ahí no se nos hubiese escapado y lo hubiésemos diagnosticado con más tiempo. ¿Sí? Ahora bien, el problema con esta paciente es que continuó inestable, estuvo en estado crítico, se decidió su ingreso a ventilación mecánica, permaneció durante toda la guardia de terapia con la habilidad clínica y, como se suele hacer en terapia, le realizaron controles seriados de estado ácido-base y de ionograma. Transcurridas varias horas, aproximadamente entre unas 12 y 18 horas desde el ingreso a su ventilación, el paciente tiene este medio interno. ¿Qué piensan de ese medio interno? Si lo pudieron analizar en sus casas, joya, y si no, pasamos al análisis sistemático de este último gas que vamos a ver en la clase de hoy. Les doy unos segunditos. Voy a tomar un mate. Y ahora pasamos al análisis sistemático. Lo mismo, coherencia interna, un cálculo que no amerita mucho hacer en los hospitales que tienen todo con máquinas, pero nuestra concentración de protones es de 31, que se corresponde a un pH de 750, así que nuestro protocolo tiene coherencia interna, no es un error de laboratorio. Y la pregunta es, ¿cuál es el trastorno primario? ¿Qué carajo pasó que nuestro paciente con una acidosis respiratoria zarpada, con escasa compensación por el tiempo de instauración, ahora tiene este gas? ¿Cuál les parece que sea el trastorno primario? ¿Alguno? El trastorno primario parece ser una alcalosis metabólica. Con alcalemia, ¿no? Perfecto, una alcalosis metabólica con alcalemia, ¿no? Tiene un aumento del pH que se explica con una elevación del bicarbonato, ¿sí? Que está bastante elevado. Y ahora te la dejo picando, vos más o menos ya estabas manejando con el tema, así que ya sé que lo tenés en el tintero. ¿Por qué nuestro paciente que tenía una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, ahora tiene una alcalosis metabólica? ¿A alguno que no sea Agus se le ocurre? Porque Agus ya hace como 3 días me mandó un mensaje súper manija. Nata dice se pasó de compensación. O sea que ahora de vuelta tiene una patología renal. ¿Les parece? ¿Alguno que se tire una teoría?
A ver qué chat que dice. Ahí Brian dice una alcalosis post-hipercápnica. ¿Podés desarrollar, Brian? ¿A qué te referís? Si tenés micrófono, tratá de abrirlo y si no, aunque sea, explicarlo en el chat. No tengo mic. Bueno, ¿a qué te referís con alcalosis post-hipercápnica? ¿O alguno que le pueda tirar una soga? ¿Alguno que tenga mic y tenga, aunque sea un concepto esbozado de lo que es la alcalosis post-hipercápnica? Es una complicación de la intubación del paciente, el ABM, o algo así. ¿Por qué una complicación, Manu? No sé muy bien, ¿no es por un descenso rápido de la CO2, del dióxido de carbono? Perfecto. ¿Te acordás que Lu dijo que, y bueno, entre Lu y vos armaron la definición de lo que es la compensación renal? Y dijimos que el riñón tardaba entre 12 a 24 horas en iniciar la compensación y de 3 a 5 días en que la compensación sea óptima. ¿Qué pasa si el CO2 desciende rápidamente porque el paciente resuelve su cuadro espontáneamente, cosa que sería rara, o es ventilado? Ese riñón, ¿cómo responde? De la misma manera, así como tardó en compensar entre 12 y 24 horas con un óptimo de 3 a 4 o 5 días, lo mismo va a tardar en lavar ese bicarbonato, ¿sí? Es por eso que, como bien decía Bray, tiene una alcalosis post-hipercápnica. Una vez que inició el cuadro, el paciente empezó a compensar, lo ventilamos y le lavamos todo el dióxido. Y no le dimos tiempo a ese riñón a dejar de compensar o a empezar a lavar ese bicarbonato, ¿sí? Está perfecto lo que dicen, entonces, lo que tiene nuestro paciente es una alcalosis post-hipercápnica con alcalemia, ¿sí? Y además, obviamente, Agus dice, alguien le drenó el neumotórax. Exacto, otra cosa que ayudó a que nuestro paciente lavara dióxido, ¿no? La siguiente pregunta, como veníamos haciendo, obviamente, es acerca de la compensación. A esta no le vamos a dar mucha vuelta porque nuestro paciente no va a tener compensación fisiológica, puesto que está ventilado, ¿sí? Incluso uno, si quisiese ser estricto, diría que nuestro paciente está ventilado por demás, ¿sí? Tiene una PCO2 normal cuando los conceptos de ventilación protectiva, ¿sí? Es decir, para ventilar de manera tal que se proteja el pulmón del daño mecánico, del barotrauma y demás, hablan de tener la PCO2 un poquito más alta de lo normal, ¿sí? Para no tener parámetros tan altos del respirador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo generador? Ya lo dijeron, ¿sí? Es un descenso de la PCO2 en un paciente previamente hipercápnico con una compensación renal acorde a dicha hipercápnica, que no le dio tiempo a ese riñón a lavar ese bicarbonato. Básicamente lo que tenemos acá es la alcalosis post-hipercápnica en el contexto de un paciente en ABM por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda secundario a una patología obstructiva. ¿Sí? Básicamente, este paciente nos mintió de subida y de bajada, ¿sí? Le subió muy rápido la PCO2 y no tuvo tiempo el riñón de compensar, y nosotros todos pensamos que la patología del riñón, cuando en realidad el pobre riñoncito estaba haciendo lo que podía, y después le bajó muy rápido la PCO2 y el riñón no tuvo tiempo de lavar, y nosotros de vuelta pensando que nuestro paciente tenía una patología renal, ¿sí? Moraleja, seamos unicistas, ¿sí? Si el paciente tiene una patología, primero exprimamos esa patología, intentemos explicar todo en base a la historia natural de esa patología
y recién si no podemos explicarlo, busquemos segundas patologías, busquemos complicaciones agregadas, busquemos otras cosas que nos estén embarrando la cancha. En fin, la discusión muy cortita va a ser acerca de acidosis respiratoria y compensación renal en primer lugar, ¿sí? Tengan en cuenta que las causas de acidosis respiratoria pueden ser alteración en el transporte de dióxido, como puede ser el paro cardiorrespiratorio, alteraciones en el transporte de dióxido del espacio alveolar a la atmósfera, como son las patologías obstructivas, restrictivas, las alteraciones de los músculos respiratorios, como pueden ser por el Guillain-Barré y demás, y las alteraciones del sistema nervioso central, como pueden ser las drogas anestésicas, el TEC, etc. Tener muy en la cabeza esto que remarcó muy bien Lu acerca de la patología obstructiva, tener en cuenta que la patología obstructiva tiene 3 estadios, ¿sí? Suele tener 3 grandes estadios que se van a reflejar desde lo gasométrico en un primer estadio en el cual la taquipnea produce va a ser un paciente hipoxémico, pero con una PCO2 descendida debido a la taquipnea, es decir, va a tener una alcalosis respiratoria, ¿sí? Una segunda instancia en la que nuestro paciente va a estar aún más hipoxémico, pero con una PCO2 normal, es decir, va a tener un estado ácido-base normocápnico, ¿sí? Cosa que nos tiene que llamar mucho la atención, ¿sí? No es normal que un paciente que respira 60 por minuto tenga una PCO2 normal. Eso es el inicio del fin, ¿sí? Eso es que no está pudiendo lavar dióxido pese a la taquipnea. Y la tercera etapa, la etapa más obvia y la etapa que tenía nuestro paciente, es la etapa en la que hay una hipoxemia marcada con un aumento de la PCO2 porque ya solo no puede lavar, sino que empieza a retener, y es donde aparece la acidosis respiratoria. Respecto a la compensación renal, recuerden que la compensación secundaria respiratoria a un trastorno metabólico se inicia en minutos y es completa en menos de 12 horas, de 12 a 24 según donde leas, pero de menos a 24 horas. Piensen, por ejemplo, en la alcalosis respiratoria por llanto. Vos lo pinchás al nene, llora, y el medio interno te sale con una hipocapnia y alcalosis respiratoria, ¿sí? El pulmón compensa de manera inmediata. Sin embargo, la compensación metabólica secundaria a un trastorno respiratorio ocurre con lentitud. Se inicia en horas y requiere de 2 a 5, de 3 a 5, según donde lean, para ser completa, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que los cuadros muy agudos pueden generar una falta de compensación renal sin que sea necesariamente un trastorno mixto, sin que necesariamente sea un riñón enfermo, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos trastorno mixto, estamos hablando de un riñón enfermo, ¿sí? O de la ganancia de ácidos, ¿sí? Acá les dejo el cuadrito de la tabla de compensación, no es algo que no hayan visto, está en el normativo, y lo que les repite es lo que ya estuvimos hablando, sobre todo de las acidosis respiratorias. Agudas, cuando se instalan de 12 a 24 horas, uno esperaría un aumento de la PCO2 con un aumento del bicarbonato, que es cada 10, 1 aproximadamente. Y crónica, de 3 a 5 días, uno esperaría un aumento de la PCO2 con un aumento aún mayor del bicarbonato, porque por cada 10 que aumenta la PCO2, aumenta entre 3 y 4 milequivalentes el bicarbonato. Si no sucede de esta forma, estaríamos hablando de un trastorno mixto, dice el normativo, pero tengan en cuenta los tiempos de compensación renal antes de ponerle el sello. En síntesis, denle tiempo al riñón. Y el segundo ítem para discutir, también muy por arriba, van a ser las alcalosis metabólicas, ¿sí? De esto no vamos a dar mucha vuelta, lo que vamos a hacer es ver este gráfico, ¿sí? Tener en cuenta que las alcalosis metabólicas se van a dividir en 2 grandes grupos. Aquellas que se producen por ganancia de álcalis y aquellas que se producen por pérdida de protones, ¿sí? Las que son por ganancia de álcalis
son aquellas que retienen bicarbonato o el bicarbonato se adiciona de alguna forma, ¿sí? Lo más frecuente son las tubulopatías, pero de todas formas son patologías bastante infrecuentes en pediatría. Lo más frecuente que van a encontrar son las alcalosis metabólicas por pérdida de protones. Y acá es donde debemos preguntarnos, si se vuelve nuevamente dicotómico el algoritmo, es, bueno, los protones, ¿por dónde los pierde? Y tenemos dos opciones, por vía renal o por vía extrarrenal. Aquellas pérdidas extrarrenales pueden ser cutáneas, como es el caso del fibroquístico, o digestiva, como es el caso del síndrome de pérdida gástrica que tenía nuestro primer paciente. Vómitos, sondas, puede tener una gastrostomía, etc. Un adenoma velloso, discutido, pero un adenoma velloso en colon que genera una pleurorrea, ¿sí? Pero a grandes rasgos son esas. ¿Y cómo las voy a diagnosticar a estas? Primero y principal, por la clínica. Es un paciente con una alcalosis que tiene o fibrosis quística y pierde cloro por la piel, o una pérdida gastrointestinal, por vómitos o por diarrea en el caso de un adenoma velloso, ¿sí? Si con eso no me queda en claro, podría ser un cloro urinario, ¿sí? Que por lo general está por debajo de 10, lo que nos indica que no hay pérdida de cloro a nivel del riñón. El otro extremo de las alcalosis metabólicas secundarias a pérdida de protones son aquellas en las que los protones se pierden a nivel renal. Y el reflejo que debería tener uno en el caso de pensar en que en el paciente lo está perdiendo a nivel renal sería hacer un cloro urinario que está por arriba, que debería estar por arriba de 20, y si el cloro urinario está por arriba de 20, tomar una tensión arterial. Si la tensión arterial es normal, pueden ser alteraciones como es el Bartter o el Schittelman, o incluso el consumo crónico de diuréticos, cosa que yo ya debería haber pesquisado también con el interrogatorio, ¿sí? Si la tensión arterial es alta, el siguiente paso y el reflejo que debemos tener es medir renina y aldosterona, y con esto diagnosticar una pluralidad de síndromes, entre ellos el síndrome de Lidl, la intoxicación con regaliz, la hipertensión maligna y demás, que no tienen mucha prevalencia, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, acidosis metabólica, lo más frecuente es por la pérdida de protones, y dentro de las causas de pérdida de protones, lo más frecuente es por vía extrarrenal, a la cabeza la pérdida digestiva, el píloro, la sonda nasogástrica, la gastrostomía. En una segunda instancia vamos a encontrar a los pacientes fibroquísticos que lo pierden por piel, y en un tercer lugar, aquellos pacientes que tienen la pérdida a nivel renal, que la voy a confirmar con el cloro en orina mayor a 20, y que en caso de que me dé así, voy a tomar una tensión arterial y ahí voy a dividir las aguas. Como le digo siempre, el medio interno, si bien es complejo de leer, nos da la posibilidad de tomar decisiones dicotómicas. Ármense un algoritmo, háganlo sistemático, pregúntense, ¿es esto o es esto? ¿Cómo lo descarto? Y así van a ir sacando variables y van a ir llegando a un diagnóstico. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Qué les pareció esta clase? ¿Les pareció que los casos eran muy simples, que eran muy complejos? ¿Les pareció muy engorrosa la forma de analizarlos? ¿Alguno que quiera hacer una devolución? Hola Ale, nada, estoy de guardia, si te escucho atrás de fondo. Nada, gracias, en serio, porque siempre estás ahí como pensando en cómo ayudarnos, cómo darnos una mano y nada, estuvo re buena la clase y la pudimos aprovechar, creo que los que estuvimos de este lado la aprovechamos bastante. Bueno, me alegro que les sirva. La idea, como siempre, es tratar de construir el conocimiento de forma colectiva. Hace unos días le decía a Agus que
La idea quizás de este espacio es que en un año tan complejo como es segundo año, tengan un lugar en el cual sacarse dudas sin miedo de ser criticados, sin miedo de ser juzgados por si saben o no tienen un concepto tal o cual. Incluso en un futuro, si este espacio se vuelve a dar, podría ser dictado solo por ustedes, para ustedes, y así ser libres de formarse entre colegas y compañeros del mismo año. Como dice Brian, ojalá la próxima sea presencial, en algún quincho o algo, y nos vemos la próxima, que es el 10. En esta semana les subo los nuevos casitos clínicos, que van a ser 2, más o menos del mismo estilo. Léanlos y, como dice la fotito, no crean en todo lo que piensan. Nos vemos. Chao, vale, gracias. Chao, vale. Gracias, Ale. ¿Estás ahí? ¿Te quedaste solito? Se fue. No, pero seguí ahí, no se iba.